Bueno, amigues, ahí estaba la primera parte de la entrevista que pudimos hacerle a la compañera marroquí Nadia Nair en Tetuán. Nadia Nair es una compañera que es parte de una organización llamada Unión de Acción Feminista, una organización que comenzó a funcionar en 1983 informalmente, pero hoy en día es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Sí, tienen presencia en la mayor parte de las grandes ciudades de Marruecos, como Rabat, Casablanca, Kenitra, Tánger y demás. Y bueno, les vamos a dejar con esta buena entrevista que pudimos rescatar a la compañera con la situación política y social que vive Marruecos, agitada sobre todo, y también con el especial énfasis en la situación de opresión de las mujeres en este país del norte africano. Bueno, Ira nos estaba contando que tal vez sería interesante que nos contaras sobre aquellas reformas que sucedieron en el 2011, reformas constitucionales con respecto a problemáticas de la mujer. O bueno, si pudiera hacer una contextualización previa también sería interesante. Vaya temón, No, había que traer notas para hacer una charla, ¿no? Bueno, yo lo que me parece a nivel general, cuando viajo, me parece que hay un desconocimiento total de la situación de las mujeres en Marruecos, de manera particular, pero de las mujeres en los países, entre comillas, árabes. Un desconocimiento total y sobre todo de la lucha del movimiento de mujeres en estos países. Es un movimiento que no es cosa de ayer, sino que tiene una gran trayectoria y lleva, por lo menos a lo que conocemos como historia, desde los años 20 y los años 30. Sobre todo empezó bajo la colonización, cuando toda esta región era colonizada. Y hubo un gran pensamiento de reformas y dentro del cual había una buena parte del movimiento de mujeres en estos países de esta región que se llama árabes o musulmanes o no sé qué nombre darles. Bueno, sobre todo árabes, porque el Islam está en muchos más países, es más de 1,5 millones de personas que están en países llamados musulmanes. Digo que hay un desconocimiento. En Marruecos el movimiento nació en los años 30 y como he contado hace un rato, después de la independencia y sobre todo del acceso del Hassan II al trono, desaparecen todas las asociaciones, todos los sindicatos. Hubo que esperar hasta los años 80 para ver emerger un poco el movimiento de mujeres. Porque era un momento como he contado, de una cierta abertura política y un cierto reconocimiento de los derechos políticos y civiles. Pero también en los años 80 estamos frente a una generación de mujeres que ha estudiado, que ha tenido acceso a la universidad. Entonces estas mujeres se van a cuestionar su situación dentro de la sociedad y se van a cuestionar las leyes discriminatorias que existen en contra de ellas y de la poca representatividad política y a nivel pública que tienen las mujeres. Entonces emerge este movimiento, es muy diverso
pero las primeras asociaciones que aparecen son asociaciones que emanan de la izquierda, de la izquierda marroquí y esencialmente. Una de las primeras reivindicaciones ha sido primero la reforma de las leyes, porque teníamos una ley civil, el código que se llama ahora el Código de la Familia, pero que entonces se llamaba el Código de Estatuto Personal, donde las mujeres eran consideradas menores eternamente, que después de pasar de la tutela del padre pasaba a la tutela del marido. Eran unas de las primeras reivindicaciones esta reforma. Las primeras movilizaciones para la reforma de esta ley, pero también de otras leyes discriminatorias, empezaron en el 91-92. A partir de ahí, bueno, se logró ciertas reformas, sobre todo la reforma del Código Comercial, porque las mujeres no podían ejercer el comercio sin la autorización del marido, no podían contraer un contrato sin la autorización del marido, y eso se abrogó, ¿no? Se abrogó en 95. Después hubo una gran reforma, que es la reforma del Código de la Familia, bueno, que no llegó hasta el 2004, porque había una buena parte de los partidos conservadores y sobre todo los partidos islamistas en contra de esta reforma, y se hizo movilización para la reforma y contramovilización para la reforma. Y en el año, por ejemplo, 99-2000, en el 2000 había una gran marcha en la capital para la reforma era una dinámica de la marcha mundial de las mujeres. Dentro de esa dinámica, pero había una de las principales reivindicaciones de esa marcha era la reforma del Código de la Familia. Pero el mismo día, en la gran ciudad de Casablanca, había una contramarcha una contramarcha hacia esa reforma. Entonces, es una cuestión que ha tenido, ¿cómo explicarlo? Esta cuestión del estatuto personal, del Código Civil, ha sido un momento importante en Marruecos, porque ha puesto en la esfera pública una cuestión que se consideraba como privada. Entonces, el slogan del movimiento feminista a nivel internacional es: lo privado es político. Entonces, era importante porque se consideraba como el Código Civil que algo muy privado se pone el debate público y debate político. Hemos tenido por lo menos esa posibilidad de que se puede debatir de cuestiones que se consideraban como no importantes, menos importantes a nivel político y a nivel público. Se llegó a la reforma de este código. ¿En qué consistía esta reforma de la familia? Bueno, hay muchísimos artículos importantes. Por ejemplo, la mujer puede contraer matrimonio sin necesitar un tutor, porque antes, porque según algunas corrientes dentro del Islam, la mujer no puede contraer ella misma su matrimonio, sino necesita de un tutor varón. Puede ser el padre, puede ser el hermano, puede ser el vecino, si no
hay esta figura, puede ser cualquier hombre, salimos fuera a llamar a un hombre para que te contrae matrimonio. Entonces era algo, una verdadera dicotomía, porque las mujeres podían ser ministra, es decir, gobernar el país, pero ella no podía contraer su propio matrimonio y considerarla como una eterna menor. Entonces, aunque ella tenga la edad para 8 años para contraer matrimonio, no podía hacerlo, siempre necesita. Yo, por ejemplo, mi contrato de matrimonio, porque era antes de la reforma, es mi padre quien me casa a mi marido. No soy yo quien se casa con tal persona. Y frente a esta cosa hubo una resistencia increíble, porque se consideraba como se iba a tocar al Corán, que es el libro sagrado. Mientras que dentro del mismo Islam hay varias interpretaciones de esto. Eso era un primer logro y un logro muy importante. Entonces esa contramanifestación que se hizo en Casablanca sería de sectores como islamistas, y del ¿no? PJD y el Adwa al-Ihsan, que salieron en contra total. Es ahí donde se reforzaron con ese discurso de van a tocar a la familia, no sé qué. Como existe el discurso religioso, pasa fácilmente. Tradicionalista. Exactamente. Y también una de las reformas, una de las cosas importantes en esta reforma es que la edad de contraer matrimonio es igual para chico y chica, porque antes era para las chicas 15 años y para los chicos 18 años. Ahora es 18 años para los dos. Y hay excepciones que el juez tiene que gestionar. Y esto ya es otro rollo. Después está el acceso al divorcio a las mujeres. Las mujeres podían divorciar, pero era muy complicado. Entraban en un proceso judicial que podía durar años y años. Y la reforma aporta una solución de una forma de divorcio pedido por la mujer que solamente tiene una duración de 6 meses en proceso del tribunal. Y había muchísima gente, mujeres que eran maltratadas, pero cuando una mujer es maltratada tiene que justificar primero el maltrato y justificar que es el marido quien la ha pegado. Y es muy difícil porque cuando hay violencia conyugal no hay ningún testimonio. Además, aquí los jueces no quieren a los hijos, no escuchan a los niños, no son considerados como testigos. Entonces, ¿quién van a testificar la violencia conyugal? Tiene que tener un amante escondido en el armario para que él diga o algo. Si no, no hay nadie en quien pueda justificar. Entonces eran procesos muy largos para las mujeres. Pues esto que consideramos muy importante. ¿Qué más después? Sí, después hay un cierto reconocimiento de la aportación económica de las mujeres al patrimonio familiar, porque aquí vivimos en un régimen de división de bienes. Y cuando hay un divorcio, si la mujer no puede justificar nada que le pertenece, pues se sale con nada. Porque es el marido quien se queda con todo. Y muchísimas veces, aunque ella haya contribuido a comprar una casa o a comprar un coche, siempre está en el nombre del marido. Esta reforma aporta una pequeña solución, porque después ya te contaré que la reforma es importante, pero después hay una resistencia por parte de los jueces para aplicar como se debería, sobre todo cuando el artículo es un poco ambiguo y que puede dar a varias interpretaciones. Bueno, te he dicho lo principal. Después hubo una reforma del Código de la Nacionalidad, esto hasta en el 2008.
Las mujeres marroquíes no podían transmitir la nacionalidad a sus hijas y hijos si eran casadas con un extranjero, con alguien que no es marroquí. Mientras que el marido sí automáticamente transmite su nacionalidad. Y esto se ha obtenido hace poco tiempo. Es que la cuestión que hay gente que nace fuera de Marruecos y sus padres son marroquíes y tiene la nacionalidad marroquí a pesar de que no haya venido a lo mejor nunca a Marruecos. En Marruecos, sí. Si el padre es marroquí, tiene automáticamente la nacionalidad marroquí si hay un matrimonio. Claro, si no están casados, eso es más complicado. Pero si están casados, el padre si vive fuera, se ha casado, por ejemplo, con una española, con una francesa, los hijos tienen la nacionalidad automáticamente. Mientras que una mujer marroquí vive, por ejemplo, en Marruecos, está casada con un iraquí, hubo casos de gente casada con palestinos que no tienen ninguna nacionalidad. Entonces los niños no tenían ninguna nacionalidad. Entonces las mujeres no podían transmitir la nacionalidad. También hubo reformas a nivel representatividad política de las mujeres. Las mujeres hasta el 2002 no representaban apenas el 0,5% en el Parlamento marroquí. Y a partir del 2000 se ha hecho un pacto, no es un mecanismo de cota, sino que se hizo un pacto entre los partidos políticos para hacer una lista nacional donde se presentan solamente mujeres, para poder tener una representatividad política en el Parlamento, pero también en la segunda cámara y en los ayuntamientos. ¿Cuáles serían entonces las reformas ya posteriores o más cercanas a hoy? Luego del 2011 tú nos contabas que hubo una... En el 2011 hubo de la Constitución y a raíz de esta reforma el rey creó una comisión para la redacción de la nueva Constitución. Pero esa comisión empezó recogiendo las diferentes reivindicaciones de los diferentes sectores, de los partidos políticos, de los sindicatos, de las asociaciones. Entonces se creó una coalición de asociaciones de mujeres que presentaron un solo memorándum de reivindicaciones y después cada asociación presentó sus reivindicaciones. ¿Cuáles serían esas reivindicaciones? Pues el reconocimiento total de los derechos, de la igualdad de derechos políticos, civiles, económicos, sociales, etcétera. Y no solo porque muchas veces la otra constitución había igualdad, sobre todo a nivel político y sobre todo a nivel político. Pero ahora hay un artículo que estipula que los hombres y las mujeres son iguales a nivel político, civil, económico. Pues esto nos parece. Por primera vez la Constitución habla de ciudadanos y ciudadanas. Y el lenguaje sabemos muy bien que es importante. Y bueno, esto es hay otros artículos sobre la cuestión de la creación de una autoridad de paridad y de lucha contra la discriminación. También de que el Estado obra para que haya representatividad pública y política de las mujeres en las esferas políticas y públicas, etc. Y por ejemplo, en la cuestión del aborto, ¿se tomaba esa reivindicación por parte de ese movimiento? En la Constitución no existe nada que hable del aborto, pero el aborto se ha hecho una movilización aparte para la legalización
del aborto. Hay una comisión que se ha creado, pero no sabemos qué ha pasado con esa comisión. Creo que ya llevan 2 años para proponer una ley de aborto conforme con lo que hay, porque el aborto es ilegal, pero se practica de manera cotidiana. Pero como es ilegal, pues es caro. Y las mujeres muchas veces acuden a métodos tradicionales para abortar y claro, eso tiene consecuencias muy graves sobre la salud de las mujeres. ¿Y llegan a ser penalizadas? Sí, si se descubre, se expande. Todas las personas que han actuado puede ser... Hay médicos que están en prisión porque han abortado, pero porque hubo un accidente, una muerte o algo así. Pero se practica de manera visible, clara, cotidiana. Hay un profesor, un médico, profesor, que él está encabezando un movimiento de lucha para la legalización del aborto, que él habla de casi 600 abortos cotidianos que se realizan en las clínicas privadas y de manera clandestina. Wow. Tú mencionabas que hubo un reconocimiento de igualdad, de derechos a nivel institucional, pero me gustaría que nos explicaras cómo eso se traduce en el cotidiano, qué tan así es, o dicho de otro modo, ¿qué tipos de violencia podrían estar sufriendo hoy en día las mujeres en la vida cotidiana? Las mujeres sufren todas las formas de violencias. Y los centros de escucha a mujeres víctimas de violencia que pertenecen a las asociaciones, porque el Estado está fuera de todo esto, tienen estadísticas escalofriantes de la demanda de las mujeres que vienen a estos centros. Además, por primera vez en Marruecos, en el 2009, se hizo una encuesta por parte del Estado. Es una institución estatal que es el Alto Comisionado al Plan, que ha hecho una encuesta en el 2009, de donde saca una cifra de más del 62% de las mujeres sufren violencias en Marruecos. Física. Todas formas. Sexuales, físicas, psicológicas, económicas, ¿cómo decir? Prohibición de las libertades de movimiento, pero sobre todo psicológica y física. Son las que están más el porcentaje más alto, y sobre todo el gran porcentaje son las violencias conyugales. Tal vez la lucha por esas libertades pase también por la lucha a favor, o sea, por la homosexualidad también aquí, que también está penada, ¿verdad? Sí, la homosexualidad está penalizada. Sí, en todos los países, estos países árabes, desgraciadamente. Podría ser como un factor, o sea, me refiero a cómo dentro de la segregación de sexos también si tuviéramos la capacidad de aislar a los hombres también, al final nos necesitan a nosotras para poder reproducirse, para poder vivir, para tener esclavas, ¿no? Y si nosotras no le requerimos a ellos, ya sería como muy revolucionario desde una perspectiva, claro. Lesbianista siempre. En Chile está siendo muy importante la lucha en contra de los femicidios. No sé si acá existe algún tipo de lucha en contra de ello, porque en Latinoamérica en general es muy común, lamentablemente,
lamentablemente que las mujeres sean asesinadas por sus propias parejas. No sé si nos puedes comentar algo en relación a lo que sucede acá, algún tipo de comparación. Aquí no puedo comparar porque aquí no hay datos sobre el asesinato de las mujeres por parte del... salen de vez en cuando en las noticias, pero son casos muy raros. Seguramente que habrán, o creo que, no sé, porque me parece que esta dinámica de violencia se acompaña de que cada vez más las mujeres intentan liberarse, más les hacen pagar el precio. Entonces, no sé si me explico. Es que, como en España, se ve que las mujeres tienen esa posibilidad de marcharse, de hacer otra cosa, de hacer un proceso jurídico al agresor, etc. Y por lo tanto, el precio de esa libertad las pagan cada vez más caro. Pues si te vas, te mato. Aquí se quedan y son maltratadas. Entonces, seguro que cuando se va, llegarán al asesinato. Pero aquí las mujeres muchas veces, la gran parte de las mujeres acude al centro de escucha, te cuenta lo que está sufriendo y puede que no vuelva más. O empieza un proceso judicial y entra la familia en el conflicto. Qué vergüenza que nuestra familia no se divorcia, pero mira, todo el mundo va a hablar de ti, darle otra oportunidad, no vas a hacer esto por tus hijos, no sé qué. Y aquí la presión social es muy importante, y la presión familiar ni te cuento. Entonces la mujer a veces ya ha llegado y ya tiene un juicio, pero dice, bueno, le voy a perdonar y vuelve a casa. Como si no hubiera pasado nada. No puedo, es que la familia, es que mi padre ha venido, es que mi madre me ha jurado, no sé qué, que no sé qué. Y aquí esa presión es importante. Y la gran parte vienen 1, 2, 3 veces, te cuentan porque no tienen a quién contar y ya no las vuelves. Y a veces son casos escalofriantes. Dices, pero esta mujer tiene que marcharse ahora mismo, pero tú no tienes ese derecho de decirlo. No sé si quisieran Cerrar. alguna duda, alguna pregunta. Cerrar. Una conclusión. Una conclusión. Que viva la lucha feminista en todos los países. En todos los países, y que necesitamos a las mujeres de aquí, de allá, a los hombres de aquí, de allá. Perfecto. Muchas gracias, Nadia, por compartir toda esta gran información con nosotros. Yo creo que ha sido muy esclarecedora tus explicaciones y estamos infinitamente agradecidos y agradecidas por tu disposición, por venir aquí a contarnos sobre todo lo que sucede. Y un saludo a la gente que nos escucha allá en Radio Curruf, un gran saludo desde Tetuán, Marruecos. Gracias por escucharnos y gracias por compartir y enseñarnos y aprender mutuamente.